La Primera Guerra Mundial comienza el 28 de julio de 1914. El conflicto termina 4 años después, el 11 de noviembre de 1918, con la victoria de la Triple Entente. ¿Pero cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, tenemos que ahondar en sus causas económicas, imperialismo, nacionalismo, alianzas militares y producción de armamento. El desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, producida a finales del siglo XIX y principios del XX, cambió el panorama económico mundial. La aparición de nuevos sectores productivos, el uso de nuevas fuentes de energía o la creciente globalización económica permitieron el surgimiento de nuevas potencias industriales. Estos países competían con las potencias ya existentes, Gran Bretaña, Alemania y Francia. A principios del siglo XX, Gran Bretaña y Francia eran los países que más colonias poseían. Alemania se convierte en una gran potencia económica, pero su poder imperialista era mucho menor, por lo que pretende conquistar nuevos países. Francia y Gran Bretaña intentan impedir esta estrategia. El nacimiento de nuevas potencias mundiales, como Estados Unidos y Japón, complica la situación internacional, ya que estos países tienen sus propios planes de colonización. Entre 1904 y 1911 se produjeron dos incidentes importantes que influyeron en el comienzo de la Gran Guerra. Nos referimos a las crisis de Marruecos, país en el que Francia tiene pretensiones coloniales y que Alemania usó para conseguir sus aspiraciones imperialistas. Durante el siglo XIX y principios del XX se produjeron importantes cambios en el mapa político internacional, propiciados por ideologías nacionalistas y llevados a cabo con carácter bélico. En ellos intervinieron otros países con intereses en tales regiones. En el siglo XIX, gracias a la reunificación de territorios, surgieron estados como Italia y Alemania. Otros se disgregaban, como el Imperio Otomano, y otros estados luchaban por recuperar regiones que les habían pertenecido. Esta compleja situación se vio agravada por el afán colonialista de las grandes potencias mundiales, lo que provocó alianzas militares y una gran urgencia en la producción de armamento. A finales del siglo XIX, Alemania es quien tiene la superioridad dentro de Europa. Bismarck, su canciller, pone en práctica una política de aislamiento a Francia. Su sucesor, Guillermo II, radicalizó esta política intentando rivalizar también con Gran Bretaña. Esta situación tensó aún más las relaciones entre las potencias mundiales, propició las alianzas político-militares. Las más importantes y rivales en la contienda fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza fue promovida por Bismarck y se creó en 1882. La formaban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Al empezar la guerra, se unieron otros países, como fue el caso de Turquía y Bulgaria. Italia acabó adhiriéndose al bando contrario por no cumplir los compromisos pactados, declarándose neutral al principio de la contienda. La Triple Entente se creó en 1907 y la formaban Gran Bretaña, Francia y Rusia. Más tarde se unió Serbia. Durante la guerra se incorporaron países como Japón, Bélgica, Italia, Rumanía, Portugal, Estados Unidos, Grecia o China. El 28 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia, lo que provoca la intervención de sus aliados en el conflicto. El ambiente de tensión que respiran las relaciones internacionales provoca que los estados aumentasen sus gastos militares y su producción armamentística, aprovechándose de las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial. A esta época se la denomina como la paz armada. Se trata de un periodo en el que no hay conflicto bélico, pero en el que los países se preparan para uno. La Primera Guerra Mundial fue a una escala que nunca nadie había conocido e imaginado hasta entonces. Con la muerte del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia, al lado de su esposa Sofía por manos de los vecinos serbios, esto fue el detonante de la guerra. Unos 65 millones de hombres tomaron las armas, 10 millones murieron en la batalla, 20 millones quedaron heridos física o mentalmente. La guerra destruyó hasta la misma tierra. Muchas familias se desintegraron, miles de jóvenes fueron a la guerra, algunos sin saber por qué lo hacían. Las decisiones de algunos repercutieron en todos. Con la guerra se crearon nuevas armas letales, los cielos se llenaron de pájaros de metales que tiraban bombas y metrallas, acabando con todo a su paso. Se crearon los barcos bajo el agua o submarinos.
La vida valía poco o nada. El desplazamiento de miles de familias fue un golpe psicológico que sintió cada familia de la guerra. Por fin el 11 de noviembre de 1918, después de 4 años de sangre, se firmó el Tratado de Versalles, quedando una guerra en puntos suspensivos. Este tratado es la consecución de la guerra. Es injusto que Alemania tenga que entregar sus tierras, sus hombres, sus riquezas. ¡Justicia! Yo le había dicho, la vieja Alemania aún está ahí. Esta guerra ha supuesto uno de los mayores crímenes contra la humanidad que cualquier nación que pretenda llamarse civilizada haya cometido jamás. Alemania no solo la inició, sino que es responsable, la única responsable de esta cruel guerra en la que tanta gente ha muerto. Justicia es lo que están pidiendo, y justicia es lo que estamos dándoles. El tratado puede ser aceptado y también rechazado. Contesten. ¿Están dispuestos a firmar? Está bien. Alemania firmará el Tratado de Versalles. La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. El conflicto termina 6 años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. Pero ¿cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, tenemos que ahondar en sus causas. La Segunda Guerra Mundial fue el desencadenante de la combinación de todas ellas. Las reparaciones y concesiones implantadas por la firma del Tratado de Versalles en 1919 tras la Primera Guerra Mundial no complacieron a todos los países. Alemania, nación vencida en el conflicto, consideró desproporcionadas las indemnizaciones que debía afrontar para el pago de daños de guerra. A esto se suma el resentimiento por la pérdida de territorios, provocando el impulso del Partido Nacionalsocialista. Italia, una de las vencedoras de la Primera Guerra Mundial, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. El fracaso de sus aspiraciones territoriales, junto con la miseria que reinaba en el país, acrecentó el descontento popular. Japón, también perteneciente al bando vencedor, tampoco recibió las posesiones territoriales deseadas tras la firma del tratado. En Europa, ideologías totalitarias de diferente signo estaban ganando adeptos. El nazismo y el fascismo se instauran en Alemania e Italia. En Rusia, el comunismo. Sistemas políticos muy diferentes, pero que coinciden en el unipartidismo, en el control estatal y en la supresión de las libertades. Stalin representa el comunismo ruso, Hitler personifica el nazismo alemán y Mussolini el fascismo italiano. En Japón se impone un régimen de características similares al totalitarismo fascista. El afán imperialista de la Alemania nazi fue una de las causas de la explosión de la Segunda Guerra Mundial. La expansión alemana se caracteriza por su agresividad. En 1938, Hitler logró hacerse con Austria y Checoslovaquia. En agosto de 1939, Alemania invade Polonia. 2 días más tarde, el 1 de septiembre, estalla el conflicto internacional. Tras la reparación de los daños causados por la Primera Guerra Mundial, la década de 1920 se caracteriza por su bonanza económica. Tras el crack del 29, la crisis repercutió en todo el mundo. La pobreza y desesperación de millones de personas facilitó el crecimiento de las ideologías totalitarias a través del adoctrinamiento popular. La Sociedad de Naciones no cumplió el objetivo pacificador para el que se había creado. No supo reaccionar con firmeza a los conflictos que se desarrollaron en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó su desprestigio internacional, al tiempo que Alemania e Italia se fortalecían. Cuando Alemania, Italia y Japón comenzaron su ofensiva, las sanciones impuestas por la Sociedad de Naciones no se cumplieron, ya que los 3 países se desligaron de la organización. Durante los años previos a la guerra se formaron alianzas entre los países. Estos pactos comprometían a quienes los firmaban a ayudar militarmente a sus aliados en caso de conflicto bélico. En 1936, Alemania, Italia y Japón
Acordaron la formación del eje Berlín, Roma y Tokio. En mayo de 1939, Mussolini y Hitler firman el Pacto de Acero, con el que se consolida definitivamente el eje Berlín y Roma. A finales de agosto de 1939, Hitler y Stalin firman un pacto por el que Alemania y la Unión Soviética no pueden luchar entre sí. Acuerdo que deja el camino abierto a Alemania para la invasión de Polonia. 2 días después de que las tropas alemanas entren en territorio polaco, estalla la Segunda Guerra Mundial. Si la Primera Guerra Mundial fue desastrosa, la Segunda Guerra Mundial fue catalogada como el hecatombe de las naciones. Hitler había estado en el poder durante 4 años. Sus tropas ya estaban invadiendo Europa. Fue una guerra de tecnología y terror. Hitler pregonaba la nueva raza. Para Hitler la guerra era el símbolo de poder. Miles de mujeres, hombres y niños vivirán el horror del holocausto nazi. Es spricht der Führer. Compatriotas alemanes, estamos aquí reunidos la verdadera raza. Lucharemos por lo que es nuestro, por lo que nos pertenece. Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla. Viví la Segunda Guerra Mundial. Fue algo muy doloroso, en realidad. Perdí a mi familia, a mis padres, a mi hijo de 8 años. Me marcó la vida para siempre. Recuerdo eso y en realidad me da tristeza y nostalgia de saber cómo en la vida se tiene que luchar para poder seguir viviendo. Creo que decir esto aquí a ustedes es algo fácil, pero vivirlo es algo muy difícil. Creo que todos tenemos un propósito en la vida y creo que el mío era de seguir viviendo y de estar aquí sentada para contarles a todos ustedes lo muy doloroso que fue esta Segunda Guerra Mundial. Fui violada por los nazis. Perdí a mi hijo de 8 años por un experimento que ellos querían hacer para encontrar la inmortalidad en los seres humanos. Sobreviví gracias a mi madre, porque ella fue la que me enseñó a trabajar como un hombre en el campo. Y viví un poco más en los campos de concentración, cultivando. Y por eso estoy aquí. Esa